Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará. Con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otras se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará. Con ternura y comprensión, alegría, fe y amor, la presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará. Con ternura y comprensión, alegría, fe y amor, la presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad, y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio
lo que anhelaba. Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba. Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio
del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de mis amores. Él es la fuente eterna de la salvación. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Él es la vida y amor de mis amores. Él es la fuente eterna de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. El alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb. Dios amado, te bendecimos y te glorificamos en esta hora, bendito Dios. Grande eres, Señor, maravilloso eres, Dios amado. Te bendecimos, Señor. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la gloria de tu pueblo, mi Dios amado, Señor. Hemos venido a alabarte, a bendecirte, a darte alabanza y adoración, mi Dios amado, porque solo tú la mereces, Señor. Bendito eres, mi Dios. Maravilloso eres, Dios del cielo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres el dador de la vida. Tú eres nuestro proveedor por excelencia. Tú eres nuestro médico, Señor. Te damos gracias por eso, Dios de gloria, porque nos guardas todo el día, porque nos bendices, Señor, porque siempre estás allí a nuestro lado, Padre amado. Te damos gloria, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en esta hora, Dios amado. Solo tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, mi Dios. Bendito, bendito eres, Padre amado. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Grande y maravilloso eres, Padre. Grande y maravilloso eres, mi Dios. Gracias, Dios del cielo, por enviar a tu único Hijo a esta tierra, a morir por cada uno de nosotros, Dios de gloria, en la cruz del Calvario, Señor, a derramar esa sangre preciosa, Dios del amado, que nos redimió, Señor. Gracias, Señor, por justificarnos por medio de tu sangre preciosa, mi Cristo. Te damos gloria, honra, alabanza y adoración en esta hora, Señor. Gracias, Dios de gloria. Estamos eternamente agradecidos por ese sacrificio, mi Cristo. Gracias, mi Cristo, por todo lo que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, maravilloso. Gracias, mi Dios de gloria, por tus bendiciones, Señor, por tus provisiones, Padre amado. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Oh, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Bendito sea tu gran nombre, Dios de gloria. Exaltado sea tu santo nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Te damos gloria, Señor. Te damos honra, mi
mi Dios del cielo. No nos cansamos de alabarte y de bendecirte, Padre. Hemos venido en esta noche, Señor, a derramar, Dios de gloria, Señor, a derramar, Dios de gloria, a tus pies, Señor, todo ese agradecimiento, Señor. Gracias, Señor, por tu infinito amor, Señor. Gracias, Dios de gloria, por este remanente que está presente, Señor. Gracias, Dios amado, porque eres bueno, porque eres maravilloso, mi Dios amado. Bendito tu santo nombre, Señor. Grande y poderoso eres, mi Dios. Recibe, Señor, recibe en esta noche, Señor, toda la alabanza de tu pueblo, Señor. Toda la adoración, mi Dios de gloria. Aleluya, gloria a Dios. Maravilloso eres, mi Señor. Poderoso eres, Dios amado. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Alabanza a tu santo nombre, Padre. Santo y maravilloso eres, mi Dios. Poderoso eres, Dios de gloria. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Gloria a Dios. Santo y poderoso eres, mi Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta hora, Padre. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Recibe toda la gloria, Padre. Te bendecimos, Señor, en esta hora, mi Señor. Merecedor eres, Señor, de toda alabanza y toda gloria, Padre. Gloria a Dios. Santo, santo y poderoso eres, mi Dios. Un corazón para adorar, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para alabar al Señor, para glorificar a nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Tú limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Señor, te pedimos en esta noche, Dios de gloria, que pongas en cada uno de nosotros, Dios de gloria, un corazón limpio, Dios de gloria, un corazón sin mancha, Dios de gloria, para alabarte, para glorificarte, Señor, para exaltarte, Dios de gloria. Cambia, Señor, ese corazón en cada uno de nosotros, Dios de gloria. Queremos un corazón limpio, Señor, un corazón cristalino, Señor, un corazón puro, Dios de gloria, para alabarte, mi Dios, para bendecirte, Señor, para darte toda la gloria, mi Dios amado, Señor, en esta hora, Padre. Gracias, Señor, gracias te damos, Dios del cielo, aleluya. Gloria a tu nombre, mi Dios, santo y poderoso eres, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor.
Señor. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, alabanza a ese Dios poderoso, aleluya. ¿Cuánto quieren un corazón limpio, un corazón nuevo para servir al Señor con alegría, con gozo? Gloria a Dios, pídeselo al Señor para que el Señor renueve ese corazón en cada uno de nosotros, amén, gloria a Dios, aleluya. Buenas noches tengan todos mis hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor, amén. Y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, gloria al Señor, aleluya. Vamos a estar así leyendo una porción de la palabra. Nuestra hermana Yesmi con nosotros, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Y al nombre de Cristo. Y al nombre de Cristo. Sea toda la gloria, amén. Vamos a estar buscando nuestra palabra en Salmo 27, amén. Salmo 27, aleluya. Gloria a Dios. Alabe al Señor mientras está buscando. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Grande y poderoso eres Dios. Salmo 27, aleluya. Soberano eres Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Poderoso eres Dios. Cuando lo tengan, un fuerte amén, aleluya. Gloria al Señor. Y le damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Amén. Gloria a Dios. El versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Amén. Amén. Sea bendita la palabra del Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amantísimo Padre Celestial, Dios de gloria, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu santa palabra. Oh, Espíritu Santo, ven y enséñanos, Espíritu Santo, danos la sabiduría y el entendimiento de tu palabra para poder llevar tu palabra a otros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, que no seamos olvidadizos de oidores de tu palabra, Señor, sino hacedores de tu palabra, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nuestro hermano Richard. Gloria al Señor, aleluya, bonita palabra, amén, gloria al Señor. El Señor bendiga su palabra y sigue bendiciendo a nuestra hermana Yesmi, amén. Gloria al Señor. Ahora vamos con la alabanza, amén, gloria a Dios. La palabra del Señor dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Vamos a alabar al Señor con alegría y gozo en esta noche, amén, gloria a Dios, aleluya. Con nosotros nuestra hermana Yendel y Margarita, amén, con la Gloria alabanza. a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Estamos aquí para alabarle, amén. Los sugieres pueden pasar en esta noche y vamos a orar por las alabanzas, amén. Amante Padre que estás en los cielos, en esta noche te presentamos las alabanzas. Que seas tú, Señor, glorificándote a través de ellas, Señor. Asimismo, en esta noche te presentamos las ofrendas. Que seas tú, Señor, multiplicándolas para tu obra y que seas tú bendiciendo a cada cual que dé con un corazón contento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos saben que Jesús está pasando por aquí? Jesús está pasando por aquí. 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 Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la tristeza, llega
llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Ay, llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría Para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. del polvo de donde esté A otro mejor lugar. del polvo de donde esté. A otro mejor lugar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. del polvo de donde esté. A otro mejor lugar. Del polvo de donde esté. A otro mejor lugar. Confía, hermano, confía, te tiene que levantar. Confía, hermano, confía, te tiene que levantar. Del polvo de donde esté. A otro mejor lugar. Del polvo de donde esté. A otro mejor lugar. Del polvo de donde estés. A otro mejor lugar. Del polvo de donde estés. A otro mejor lugar. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Ay, llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Yo sé que mi Redentor Tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor Tiene que levantar. del polvo de donde esté. A otro mejor lugar. Del polvo de donde esté. A otro mejor lugar. Yo sé que mi Redentor Me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor Me tiene que levantar. del polvo de donde esté. A otro mejor lugar. Del polvo de donde esté. A otro mejor lugar. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Aleluya, alábale en esta noche que Él vive. Yo sé que mi Redentor Tiene que levantar. del polvo de donde esté. A otro mejor lugar. Del polvo de donde esté. A otro mejor lugar. Del polvo de donde esté. A otro mejor lugar. Del polvo de donde esté. A otro mejor lugar. Yo sé que mi Redentor Me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor Me tiene que levantar. del polvo de donde esté. A otro mejor lugar. Del polvo de donde esté. A otro mejor lugar. Del polvo de donde esté. A otro mejor lugar. Del polvo de donde esté. A otro mejor lugar. Yo sé que mi Redentor Me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor
tiene que El levantar polvo de donde esté. a otro mejor El lugar, polvo de donde esté. a otro mejor El lugar, polvo de donde esté. a otro mejor lugar. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a merecer tu alabanza. Vamos a merecer tu honra. Vamos a merecer tu adoración, mi rey. Bota grande, bota alto y elevado, mi rey. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. Que está viva. ¿Quién vive? Y en su nombre. Gloria. La que nos abre nos Bible de Job, capítulo 1. Santo y maravilloso. Abrimos nuestra Biblia en Job, capítulo 1. Mientras mi hermana está buscando, sigue alabando a Dios. Amén. Amén. Y mientras vamos buscando, sigue alabando a tu Dios. Gloria a Dios. Job, capítulo 1, Amén. versículo 20 y 21. Job, capítulo 1, leemos el versículo 20 y 21. ¿Los hermanos tienen? Mis hermanos lo tienen. Nos establece de nombre de Tata y You, Espíritu Santo. Amén. E ora Job alanta, asquer su payanan y afeita su cabeza y él atira su curva abajo, con su cara na suela y a adorar. Y él avisa, su nu me sale for di barrica de mi mamá y su nu lo me volve einan. Señora Duna y Señora Quita, bendicionada sea el nombre del Señor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Me quiero pedir mi casa Cindy, se podrá hacer oración para Amén. mensaje. Oremos en esta noche, hermano. Oh Señor, oh Dios, te adoramos, te glorificamos solo a ti, Padre Santo. Mira en este momento que tu palabra va a ser expuesta, Señor. Padre, sea tu palabra saliendo con autoridad y poder, Señor. Tu palabra es la verdad, Jehová, mi Rey. Seas tú moviendo, Señor, en cada situación, en cada necesidad, Padre, de cada hermano. Muévete de una manera especial. Aquellos que están en sintonía también, Señor, tócalos a través de las redes, Señor. Que tu Espíritu Santo descienda y ministre donde ellos están, Jehová, mi Rey. Padre, estamos en tus manos, Señor, oh Dios. Somos vasos de barro en tus manos, oh Jehová. Ministra de una manera especial en esta noche. Quita toda palabra que venga del ser humano, Señor, y seas tú ministrando directamente a tu pueblo. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia y el maná que tú nos vas a dar en esta noche, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi hermana Ampocinta. Mis hermanos pueden tomar asiento. Santo. Como introducción, me quiera hacer alguna pregunta en la rumana En esta noche, como introducción, quiero hacerle algunas preguntas y me quiera para rumana contestar. y quiero que mis hermanos las respondan. Si rumana está de acuerdo con la ponencia, Si mis hermanos están de acuerdo con la ponencia, rumana está grita amén. mis hermanos van a gritar amén. Ok. Rumana está convencida que Dios está bueno. Mis hermanos están convencidos que Dios es bueno. Rumana está convencida que Dios está bendiciendo a su yuna. Mis hermanos están convencidos que Dios bendice a sus hijos. Mi hermana está convencida que Dios está fiel. Mis hermanos están convencidos que Dios es fiel. Mi hermana está convencida que Dios está lleno de amor y gracia. Mis hermanos están convencidos que nuestro Dios está lleno de amor y gracia. Mi hermana está convencida que Dios es un Dios ayer, hoy y mañana. Mis hermanos están plenamente convencidos que nuestro Dios es el mismo Dios ayer, hoy y mañana. Mi hermana está convencida que Dios está siguiendo a Dios hasta de tiempo malo. Mis hermanos están convencidos que nuestro Dios sigue siendo Dios aún en los tiempos malos. Bueno, pastor, Ángel, ¿no está de acuerdo? Estoy listo porque ya mis hermanos están de acuerdo. Amén. El título de hoy, El título de hoy,
mensaje de ahorita, den tempo bom y den tempo malo, Dios está seguita Dios, amén. Dios sigue siendo Dios en el tiempo malo y en el tiempo bueno. Nós todos conhecemos a história de Job, Todos conocemos la historia de Job, uma história Job conheci e Job contar. una historia muy conocida y muy contada. E a Bíblia está dando uma descrição de Job em o primeiro versículo, não? Y Dios nos da una descripción de Job en los primeros versículos. Davi estava tem homem na terra de Uz que chama Job. E o homem estava perfeito e recto, homem que estava teme Deus e que estava apartado su mes fora de maldade. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aqui não me está curioso Aquí encuentro muy curioso que é promecos que o escritor está mencionando de Job, que la primera cosa que el escritor habla tocante de Job, está que é homem perfeito e recto, que era un hombre perfecto y recto, que teme Deus temeroso de Dios e está apartado su mes de maldade. y apartado del mal. E depois está mencionando tem 7 homens e 3 mulheres, Y después menciona que tenía 7 hijos y 3 hijas, que tem hobby propriedade, que tenía muchas propiedades, hobby pertenencia, muchas e pertenencias, que estava o homem mais grande do Oriente. y que era el hombre más grande entre todos en el oriente. O hecho que ela menciona é parte de homem perfeito e recto para mim, El hecho que se menciona que era un hombre perfecto y recto anteriormente, é de uma prioridade ou preferência na informação aqui, le dio prioridad o preferencia a esta información para sobre essa que está lo que estava mais resaltado em vida de Job. porque esto era lo que resaltaba en la vida de Job. Ojalá que para nós todos aquilo está igual, amém? Ojalá que esto sea así para todos nosotros. Ora com uma pessoa que descrevimos, Que cuando alguien te quiera describir, descrever que nós está homem muy perfecto y recto en vista de Dios. queremos que nos seamos descritos como una mujer o un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Amén. Job estaba un hombre bendicionado Job era un hombre muy bendecido y prosperado. y prosperado. Y no saben historia aquí que Dios ha permitido Y sabemos que en la historia Dios permitió prueba tan fuerte contra la vida de Job. pruebas muy fuertes en contra de la vida de Job. Job pierde su propiedad, Perdió sus propiedades, su riqueza sus riquezas y sus 10 hijos. y sus 10 hijos. Una prueba fuerte, mi hermano. Una prueba muy fuerte. Arriba el mes un día, En el mismo día, imaginaba imagínate, un dolor muy fuerte que la pasé de. un dolor que tuvo. ¿Qué pasó? Pero Job, su respuesta natural prueba aquí. Pero la respuesta de Job a todo esto fue, Nos podemos mirar en versículo 20, lo podemos ver en el versículo 20, manera nos avisa como hemos dicho, que Job, su reacción estaba de adorar a Dios. que su reacción fue de adorar a Dios. Y él avisa, su nu me ha salido for de barriga de mi mamá y su nu lo me vuelve inan. Señora Duna y Señora Quita, bendicionada sea el nombre del Señor. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job a reconocer que todo lo que tiene, Job reconoció que todo lo que él tenía el año hecho arriba, amén. lo recibió de arriba. Está regalo de Dios. Fue un regalo de Dios. Si está un regalo de Dios, Si es un regalo de Dios, Dios tiene todo derecho de quitarle. Dios tiene todo el derecho de poder quitarlo. Para sobre hasta allá arriba la vini. Porque vino de arriba. Y mirando su reacción, Y mirando la reacción de Job, nos podemos mirar que Job estaba en su fundeshi poner arriba un barranca. vemos que Job tenía su fundamento hecho sobre la roca. Nos saben parábola que Jesús cuenta de construir, buscar arriba barranca. Conocemos de la parábola que Jesús le contó a sus discípulos sobre hacer nuestra casa sobre la roca. Pues estaba en fundeshi arriba el barranca que está Cristo Jesús. Pues Job también tenía su casa hecha sobre la roca. Y es más que, Cristo Jesús. más que cualquier prueba vini, Y aunque venga cualquier prueba, prueba tan fuerte, pruebas muy fuertes tal vez, es por queda
adorar a Dios aunque estaba en situación difícil. Él pudo adorar a Dios aunque estaba en una situación muy difícil. Nos no me se adorar a Dios para lo que está bendicionándonos con él, No debemos adorar a Dios por lo que Él nos bendice, pero para lo que está. pero por lo que Él es. Pastor, está peligroso si nos está condicionando esa adoración Porque es muy peligroso si condicionamos nuestra adoración na no situación o na nos bendicionan. a nuestras situaciones o bendiciones. Pastor, ahora nos está en prueba, Porque si estamos en prueba, está fácil para nos abandonar el camino es fácil tal vez abandonar el camino. y piensa que Dios está culpable. Y tal vez pensamos, no, el culpable es Dios. No, hermana. No, hermanos. Dios está permitir prueba, ¿no? No, Dios permite las pruebas Para nos por crecer en fe, para nos podemos crecer en la fe, para nos ponernos confianza en Dios, para poner nuestra confianza en Dios, para nos seguir construir riba el fundamento de Cristo Jesús. Amén. para poder seguir sobre edificando sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Den tiempo bon, En el tiempo bueno, ahora que turco está yendo bon de nos vida, cuando todo va bien en nuestras vidas, está fácil para alabar a Dios. es fácil alabar a Dios. Está fácil para servir a Dios. Es fácil servir a Dios, Para parar firme, para pararse firme, para confiar en Dios. para confiar en Dios. Pero nos por seguir visa mesmo cos, Pero podemos decir lo mismo, cuando está para firme, que vamos a estar firmes, confiar en Dios. que vamos a confiar en Dios. Ahora no está pasando dor de candela, Cuando estamos pasando por el fuego, está bom para mirar el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, es muy bueno también ver el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, que literalmente a pasador de candela. que Amén. literalmente pasaron por el fuego. Nos da historia que el rey Nabucodonosor Conocemos ya la historia que el rey Nabucodonosor ha creado una imagen grande de oro creó una estatua grande de oro y pone un decreto y puso un decreto que ahora que músico en esa zona, que cuando comenzara la música, tú me se veja y adorar la imagen aquí. todos tenían que arrodillarse y adorar la imagen. Pero el joven aquí, Pero estos jóvenes a para firme se pararon muy firmes y a nenga de hacer saque. Amén. y se negaron rotundamente de hacer esto. Para sobre nansa con un Dios verdadero, el Dios de cielo, Porque ellos sabían que su Dios verdadero era aquel que está en el cielo, el creador de cielo y tierra. el creador del cielo y la tierra. Y nada queda para firme, Y quedaron firmes, aunque da tin presión. aunque había una gran presión. La que no suak, Kiko estaba tan nan reacción. Vamos a ver cuál era su reacción. Ahora que nan aguardo acusar de no estaba a adorar. Cuando fueron acusados de no adorar. La que no suak en Daniel capítulo 3. Vamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Versículo 16. Versículo 16 Teco 18. hasta el 18. Sadrach, Mesach y Abednego a contestar y avisar rey, o Nabucodonosor, no timester de Donabo contesta arriba el asunto aquí. Mas si tacina, nos Dios quien nos está sirvi, por libranos for di e forno di candela caliente. Y él lo libranos for di bomán, o rey. Ma hasta si él no hace ese, sea seguro, o rey, que nos lo no vai sirvi bo Dios nan, ni adora e imagen de oro cubo alanta. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pues joven aquí estaba convencido Pues esos jóvenes estaban convencidos que usted hasta si Dios de en su voluntad no ha libran de candela, que si Dios en su voluntad no estaba librarlos del fuego, todos no lo sigue adorar a Dios verdadero, amén. aún así seguirían adorando al Dios verdadero. Pastora, nuestra adoración no está depende de nuestra situación. Porque nuestra adoración no depende de nuestra situación. Nuestra adoración no está depende de nos bendicionan.
Nuestra adoración no depende de nuestras bendiciones. Nossa adoração da depender of ta pasobra Deus ta Deus. Nuestra adoración es porque Dios es Dios. Pasobra den tempo bom e den tempo malo, Porque en los tiempos buenos y en los tiempos malos, Deus ta seguita Deus. Amém? Dios sigue siendo Dios. E de Mateus 5, Y en Mateo 5, de 11 para 12, el versículo 11 y la que nos 12, aqui, podemos leerlo. versículo 11. Versículo 11. Bendicionar vosso ta ora correndo insultar vosso e perseguir vosso. E ta ganha tur classe de maldade riba vosso para mi causa. Regocijar e seja contento para sobra vosso recompensa den cielo ta grande. Para sobra asina nan a perseguir e profeta nan kutaba da promeco vosso. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amém, hermana? Amén, hermanos. Pues nossa bendicionar ora com nossa passador de prova. Pues somos bendecidos cuando pasamos por las pruebas. Ora nossa guardo perseguir para motivo de em nome de Jesus. Cuando somos perseguidos por el nombre de Cristo. Para sobre nossa recompensa den cielo. Porque nuestra recompensa está ahí en el cielo. É vida aqui na terra tá temporal. Esta vida aquí en la tierra es temporal. Se nosso enfoque tá em coisas eterno, Si nuestro enfoque está en las cosas eternas, nenhuma situação, ninguna situación, nenhuma prova ninguna prueba por sacudir-nos fé. Amém? puede sacudir nuestra fe. Al contrário, Al contrario, assim nos fé mais firme tiene que fortalecer nuestra fe para nos prosseguir dentro do caminho de Deus. para poder seguir en los caminos de Dios. Glória a Deus. Gloria al Señor. Santo y maravilloso. Glória a Deus. E nós podemos mirar que tem história de Sadrach, Mesach e Abednego, Y podemos ver en la historia de Mesach, Cedrac y Abednego que ora quando estava dentro da candela, que cuando estaban en el fuego ángel apareceu. se apareció un ángel. Pues en tempo de prueba, Dios está junto con nosotros. Pues en el momento de la prueba Dios está ahí con nosotros. Dios está fiel Dios es fiel y Él no nos desamparar. Amén, hermana. y Él no nos va a dejar desamparados. Esta manda ayudanza para nos. Él nos manda ayuda. Esta manda rumana para dar consuelo. Él ya manda hermanos que nos consuelen. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y también, después de prueba, Y después de la prueba, que amigo de Daniela Pasadén, que los amigos de Daniel pasaron, nos podemos mirar la reacción de rey Nabucodonosor. podemos ver la reacción del rey Nabucodonosor, Camina que él contesta y avisa donde él contestó y dijo, en versículo 28. en el versículo 28, Nabucodonosor a contestar y avisa, bendicionado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, bendito sea el Dios de Mesach, Cedrac y Abednego, quien de manda su ángel y a libra su servidora, quien envió su ángel y libró a sus siervos, que ponen confianza en él, que confiaron en él, desobedeciendo el orden del rey, que no cumplieron el edicto del rey y que entregaron culpa para no servir ni adorar y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar ningún Dios sino nan mes Dios so. a otro Dios que su Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Romana, ahora que gente han perseguido Hermanos, cuando alguien te persiga y ahora bu pasador de prueba aquí para firme, y pasas por esta prueba y estás firme, en mesmo gente han perseguido, esas mismas personas que un día te persiguieron, ahora han den prueba, cuando ellos estén en la prueba, no lo acercabo. te van a acercar Pasó nana mira bu testimonio. porque ellos vieron tu testimonio. Nana mira que ahora botaba en prueba, Vieron que cuando tú estabas en esa prueba, botaba tin algo que no tin. tenían algo que ellos no tienen. Que abotin esperanza, Que tú tienes una esperanza, botin un fe. que tienes una fe, Que para firme, que pudiste estar firme, botin roca que está Cristo Jesús.
Tienes la roca, cual es Cristo Jesús, para firme de tempo tan difícil. para que puedas estar firme en los tiempos difíciles. Pues persona aquí é impío não, Pues los impíos, misa de experiencia sé por experiencia, que me llegué contar evangelio a algún amigo que le he hablado de Cristo a algunos amigos, y entre amigo na escola, y entre los amigos en la escuela, nada pensa, ¿qué coi logo aquí? que es esta locura. Pero después, ahora que me acaba de predicar, esa que compartí evangelio, Pero después que les compartí el evangelio, dentro continua bem contra mim. al escondido aparte me vinieron a preguntar, Pa sobra, nan por mira que me tem algo que nan que, porque ellos pudieron ver que ellos querían algo que yo tenía, pero me de gente nanta tiene vergüenza para acercarme. pero entre la multitud tenían la vergüenza de venir a preguntarme. Pues vos testimonio está importante, hermano. Pues tu testimonio es muy importante, Pa sobra empillo nanta mira arriba vos, porque aquellos impíos ven sobre ti y nan que mira que abo tem algo que nan mester, of que nan que. y ellos ven que tú tienes algo que ellos desean. Gloria a Dios. Nós vamos mirar também ejemplo de Pablo y Silas, Y vemos también el ejemplo de Pablo y Silas. de hecho nanta relatar que de prisão, En Hechos nos relata que estaban en la prisión. nanta va canta alabanza. Ellos cantaban alabanza. Wow, que una actitud, romana. ¿Qué actitud? De un tiempo difícil, En un momento muy difícil, de prueba, en las pruebas, nada tuve tiempo para adorar a Dios. ellos tomaron el tiempo para adorar a Dios. Y Pablo está de Filipenses, Y en Filipenses, Pablo da visa, Pablo dice, para sobra para mí, viva ta Cristo. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Filipenses 1:21. Uno 21 te avisa, pa sobra para mí, viva ta Cristo y morir ta ganashi. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria al Di Señor. con viva ta Cristo. Hermanos, ¿por qué el vivir es Cristo? Pa sobra, pa un cristiano, Porque para un cristiano, Cristo me está el centro de turcos. Cristo debe ser el centro de todo. Cristo me está el propósito de nos vida. Cristo debe de ser el propósito de nuestra vida. Él me está el motor de nos vida. Tiene que ser el motor en nuestra vida. Y di con ganashi, ¿Y por qué ganancia? di con murita ganashi. ¿Por qué morir en Cristo es ganancia? Pa sobra nos saco, ahora nos muri, Porque sabemos que cuando muramos, nos como creyente, nosotros como creyentes nos lo va a cielo. nos vamos al cielo Y nos lo está en presencia de Dios. y vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios Pa eternidad. por la eternidad. Pues viva ta Cristo Pues vivir es Cristo y murita ganashi. y morir es ganancia. Y Pablo te avisa también en versículo 23, Y Pablo dice en el versículo 23, mitad deseada de vai y de taco Cristo, pa sobra él está mucho más mío. porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pues romana, Pues hermanos, vida aquí está temporal, esta vida es temporal. nos enfoque me está arriba cosas eterno. Nuestro enfoque debe de estar sobre las cosas eternas. Si no se enfoque está en cosas eterno, Si nuestro enfoque está en las cosas eternas, ahora nos está en prueba, cuando estamos en prueba, ni más que aquí nos pasa den, no importa por lo que pasemos, ahora nos está en tiempo bon, cuando estemos en el tiempo bueno en tiempo malo, o en el tiempo malo, Dios está siguita Dios. Dios debe ser siempre Dios. Dios está siguita bon. Dios siempre seguirá siendo bueno. Dios lo siguita fiel. Dios siempre seguirá siendo fiel. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La gran suac, Romano nan 5, Vamos a Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 para 5. Romanos 5, versículo 5, 1 a 5. capítulo 5 del 1 al 5. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Glória a Deus. Santo y maravilloso eres, Jesús. Verso 6. Sendo justificado por meio de fé, nós temos paz com Deus, dor de nosso Senhor Jesucristo, dor de quem também nos arranha entrada por meio de fé, den graça aqui, den qual nos para, e nos regocija de esperança de glória de Deus. E não solamente essa aqui, mas nos regocija também de nos tribulação, sabendo que tribulação está produzir perseverança, y perseveranza, carácter, y carácter, esperanza, y esperanza, no te desapunta. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el temor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues, hermano, aquí nos mira Pues hermanos, aquí podemos ver que nos está regocijado en esperanza de gloria de Dios. que podemos regocijarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Esperanza que nos lo tiene o nos lo está allá en el cielo. Aquella esperanza que tendremos cuando estemos allá en el cielo. Pero también nos me se regocija Pero también tenemos que regocijarnos en tiempo de prueba. en las tribulaciones, Para sobre esa aquí está beneficioso para nosotros. Amén. porque eso es beneficioso para nosotros. Y algo que para mí está impactante. Ya lo que me impacta, Está el book de Filipenses, ¿no? el libro de Filipenses, Pablo escribió estando en prisión. Pablo lo escribió estando en la prisión. Pero en el book de Filipenses, Pero en el libro de Filipenses, Opi caminda, en muchos lados, muchas partes, está para pedir regocijar. nos habla que nos regocijemos. Pues de una situación difícil, Pues en una situación difícil, de un tiempo de prueba, en el tiempo de la prueba, la actitud que Pablo estaba teniendo, la actitud que Pablo tenía, el enfoque que estaba teniendo, el enfoque que él tenía, estaba de cosas de arriba, amén. era en las cosas de arriba, De promesa de Dios. en las promesas de Dios, Para sobre esa vida aquí está temporal. porque él sabía que esta vida era algo temporal, Que es prueba nada temporal. que las pruebas eran algo temporal, Y esa que Dios está fiel y él sabe que Dios es fiel y que Dios lo acompañe dentro de prueba nada aquí. y que Dios le acompañaría en todas estas pruebas. Y estando en prisión, Y estando en la prisión, Pablo escribe el versículo nada aquí. Pablo escribió estos versículos. Filipenses 4, Filipenses 4, de 4 para 7. del 4 al 7. Gloria a Dios. Esta visa se negue. Dice así: Regocija den Señor siempre. Atrove lo mi visa regocija. regocijaos en el Señor siempre. Otras veces digo, regocijaos. Laga vosso cariño ta conocida tu rende. Señor ta cerca. No preocupa para nada, mas en turcos, pa medio de oración y súplica, con agradecimiento, laga vosso petición ta conocí delante de Dios. Y el paz de Dios, que ta surpasa tu comprendimiento, lo guarda vosso corazón y vosso mente en Cristo Jesús. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobreabunda todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pues, hermana, Pues hermanos, la que nos toma actitud aquí, tomemos esta actitud, que nos me se regocija en tu situación. que debemos de regocijarnos en toda situación, Goza de nos Cristo, gozarnos en nuestro Cristo, de nos Dios, en nuestro Dios, que está fiel. que Él es fiel, Va sobre el lástima nos asina tanto porque Él nos amó de tal manera y manda su yupa morir para nos. y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pues, ¿qué más nos puede hacer que sirve Dios? Pues, ¿qué más podemos hacer si no servirle a Dios?
Pa sobra Dios así na tanto para nós. Porque Dios nos ha dado tanto y Glória ha a Dios. hecho tanto por nosotros. Glória a Deus. E Deus tá queda fiel, Y Dios será siempre fiel, pois em tempo bom e em tempo malo, pues en los tiempos buenos y en los tiempos malos, Deus tá seguita Deus. Dios seguirá siendo Dios. Amém? Me queria chamar músico na sinam por passa. Puedo llamar a los músicos para que vayan pasando. E por último me queria ler esse versículo Romano 8, Por último, quiero leer el Romanos 8, versículo 28. versículo 28. E nossa que Deus tá assim turcos obra junto pa bom, pa esnan que tá estima Deus, pa esnan que tá llama según su propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Mi hermana, mi no sabe que luego por está pasando adentro, No sé tal vez por lo que puedas estar pasando, pero sabe que Dios está fiel. pero quiero que sepas que Dios es fiel. Y si Dios permite, Y si Dios promete algo, está cumplir. Él cumplirá, Para sobra siempre Él cumplir. porque siempre ha cumplido. Y Dios nunca te cambia. Y Dios no cambia. Dios está siempre, ayer, también es un cosa, ayer, hoy y para siempre. Dios siempre es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Pese me puedo alabar en tiempo malo Por eso lo puedo alabar en los tiempos y malos también en tiempo bon. y también en los tiempos buenos. Para sobra, ¿qué más lo me hace? Porque ¿qué otra cosa haré? Si mi enfoque te arriba cosas eterno, Si mi enfoque está en las cosas eternas, ninguna prueba ninguna prueba, por temblar mi fundeshi. ninguna prueba puede hacer temblar mi fundamento, Cuta en Cristo Jesús. el cual está en Cristo Jesús. Mi fe en Cristo Jesús. Mi fe está en Cristo Jesús. Amén, hermano. Amén, hermanos. El altar está abierto buena noche. El altar está abierto en esta noche. La que nos tiene actitud Que podamos tener la actitud de Pablo. de Pablo, Que te hace en tiempo de prueba. que aún en los tiempos de prueba, En tiempo que estaba cerrado en prisión. en el tiempo que estaba encerrado en una prisión, Es por aquí vine a la iglesia, ¿no? él pudo escribirle a las iglesias: Regocijar regocijaos del Señor. en el Señor, Para sobra esa, que Dios está fiel. porque él sabe que Dios es fiel Que Dios tiene una salida para cada prueba. y que Dios tiene una salida para cada prueba. Gloria al Señor, Y- Dios. Si no se enfoca en cosas de arriba, Y si nuestro enfoque está verdaderamente en las cosas de arriba, nada que nos por pasar en nada en lo que podamos pasar me ser tambalear nos fe. puede o debe tambalear nuestra fe. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santo y maravilloso eres, Señor, oh Dios. Santo y maravilloso eres, Jesús. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Soberano Dios. Dios es bueno en los tiempos buenos y los tiempos malos. Dios es bueno, Dios está bueno en el tiempo bom y en el tiempo malo. Dios siempre es fiel, aleluya. Dios siempre está fiel. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre que tú vas a estar No junto importa con la nosotros. circunstancia, hermano. No te importa circunstancia. No importan hermano. las pruebas. No te importa No prueba. importan las luchas. No te importa No importan las dificultades. Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel. Dios está Dios fiel. está con nosotros. Dios está junto No con importa, hermano, Dios está con No te nosotros. importa, Dios está En junto ese con nosotros. proceso, En el proceso, Dios está ahí. Dios te Dios llena. está ahí. Dios te llena. Dios está ahí, aleluya. Así como estuvo con Job, Así la manera estaba así está con nosotros, hermano. Así está junto con Dale la nosotros. gloria al Señor en esta noche. Oh, de una diosa gloria, buena Dale noche. gracias al Señor. De una tanquina, Señor. Gracias por esta palabra de aliento. Tanta tanqui pe palabra Gracias de porque aliento. nos fortalece cada día. Tanta tanqui
Porque Él nos recuerda cada día sus promesas, de que eres fiel, de que eres bueno en los tiempos difíciles. Él está con nosotros, aleluya. En los tiempos buenos, Él está con nosotros, aleluya. Gracias te damos, Dios. Señor. Cántale al Señor en esta noche. Aleluya. Todas las cosas van bien. Alaba a Dios cuando las cosas van bien. Aleluya. A los que aman al Señor. Oh Jehová, gracias, gracias por amarnos, Dios. Si algo malo sucediere, es porque viene algo mejor. Oh gloria, adórale. Todas las cosas van bien. Todo está bien, todo va a estar bien, hermano, aleluya. Oh, gloria a Dios. No piensen apartarte del Señor, porque todo va a estar bien, aleluya. Todo va a estar bien. Eres bueno, aleluya. Y Él está en los tiempos buenos y en los tiempos malos, aleluya. Padre celestial, Dios de gloria, mira cada uno de los que está en el altar, Dios amado. Padre, que puedan refugiarse en ti cada día, Dios. Que puedan acercarse a ti cada día, Señor. Renueva sus fuerzas, Dios. Que ellos puedan entender de que no están solos, Señor. De que tú siempre estás con nosotros, Dios de gloria. De que tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. A pesar de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, Jehová. Tú nos das fuerza, Dios amado. Tú nos das fuerza, Dios alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Dios de gloria. Mira los que están en sintonía. Renuévale, Dios de gloria. Dale fuerza de tu fuerza, Padre, que ellos puedan acercarse a ti cada día, no importando las pruebas, no importando las luchas, no importando las dificultades, Dios. Porque tú estás ahí, Dios de gloria, aleluya. Gracias, Dios. Gracias por tu fuerza. Gracias, Dios de gloria, aleluya. Oh, Jehová, 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 gracias. Gracias, Señor, aleluya. Aman al Señor. Oh, gracias, Señor. Todas las cosas van bien. Todo va bien, Señor. Contigo todo va bien, Señor. A los que aman oh, al Señor. Contigo todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Aleluya. Oh, gloria. Aleluya. Gracias, Dios. Todas las cosas van ay, sí, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, porque tú siempre llegas a tiempo. Tú siempre nos hablas, Señor. Gracias te damos, Señor. Sigue usando a tus siervos, Señor. Bendice tu palabra, Dios de gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Y a su nombre. Adora a Dios, hermano, que todo está bien. Aleluya. Dile al hermano que está a tu lado que todo está bien. Que Dios siempre estás en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿A cuánto Dios le ha hablado en esta noche? Dios es bueno y no estamos solos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y a su nombre, ¿quién vive? Y a su nombre, y a su nombre,
Gloria al nombre del Señor. Queremos recordarle, hermano, y a los que están en sintonía, que tenemos matutino el sábado. Nós quer recordar nossa humana e também a humana que está em sintonia, que nós temos matutino já sabra a hora. De 5 a 7. De 5 horas para 7 horas de manhã. ¿Cuántos vienen para el matutino? Quando também matutino? No importa, hermano, las pruebas, las luchas, las dificultades, acerquémonos cada día más a Dios. Romano, não importa a luta, a prueba, a dificuldade, la que nos acerca cada día a Dios. Porque todo va a estar bien. Amén. Y también tenemos el barbecue cerquita, hermano. E nós temos o barbecue hobby cerca, romano. Así que a vender todos esos carchi Pues la que nós vende turnos carchi, não. para que podamos trabajar ese barbecue, hermano. Assim, nós podemos trabalhar de barbecue aí. Venda todos esos carchi que usted tiene. Amén. Amén. La que vende El turbo domingo carchi, 6 não. tenemos Domingo barbecue. 6 de septiembre. Amén. También queremos decirle a nuestra hermana Elna que pase por este lugar, que está de cumpleaños, estuvo de cumpleaños. Y Belladén, Belande, ese también. ¿Quién es Belande? Aleluya. ¿No está aquí? Tem Daniel Irales também por passar delante. Ese es un caballero. Amén. Aquí está nuestra hermana Elna, que cumplió años. ¿Cuántos años usted cree que nuestra hermanita cumplió? Los hermanos que están en sintonía, bye bye. Hasta el próximo jueves. Gloria, a gozarnos. ¿Cuántos años nuestra hermana Elna? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová.